a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente en el área de Sabaneta. ATA impulsa la educación culinaria con una experiencia en Perú. Arrestan a hombre en República Dominicana por ser el implicado de la muerte de una joven. Operativo para garantizar la seguridad en las elecciones de Colombia. Estafa con laminitas del Mundial y de su álbum. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de hoy miércoles a través de Primera Plana, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente día. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un fuerte accidente que se presentó el día de ayer en el área de Sabaneta, muy cerca de Marinirs Caserna, en donde un vehículo también allí se vio envuelto con un motociclista. 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al centro médico. El día de ayer, en horas de la tarde, se registró un fuerte accidente de tránsito en el área de Sabaneta, específicamente en la vía principal, muy cerca del desvío hacia el área de Caserna. El incidente involucró a un motociclista y a un vehículo Nissan Kicks. Según la información obtenida en ese lugar, 2 personas que viajaban en la moto resultaron heridas luego de impactar fuertemente contra el automóvil, el cual presuntamente salió de la calle lateral, ubicada muy cerca allí al cuartel. Agentes de la policía y personal de la ambulancia acudieron rápidamente al sitio para atender la emergencia y dirigir el tráfico de la zona. Los paramédicos brindaron asistencia médica a los heridos y posteriormente fueron trasladados al hospital. La unidad de tránsito de la policía también se presentó en el lugar para recopilar información e iniciar la investigación correspondiente al accidente. La Oficina de Turismo de Aruba continúa apostándole a la educación de nuestros estudiantes, especialmente en el mundo de la gastronomía y también del mundo culinario. Pues recientemente, en una colaboración estrecha que tienen con el colegio EPI y EPB, 5 estudiantes fueron elegidos para poder viajar a uno de los lugares que sabemos que tienen la mejor gastronomía, como lo es Perú. Estos jóvenes tuvieron la oportunidad de experimentar por ellos mismos cómo es la gastronomía y la cultura culinaria en ese país. Tuvimos la oportunidad de conversar con Dylan, uno de los estudiantes. Y fuimos con los 5 mejores graduados de EPI a Lima, Perú, para un viaje culinario. Entonces el propósito del viaje era inspirar y educar a los estudiantes más allá de la educación que ya reciben en su escuela. Entonces hicimos varias visitas a restaurantes, a productores, a mercados locales, hablaron con chefs, hicieron tours de cocina. O sea, fue un viaje expansivo de todas las fases de, en realidad, el área gastronómica de Lima, Perú. Bueno, en realidad la iniciativa empezó porque hay un corte laboral en lo que es la área gastronómica de Aruba, ¿verdad? Tenemos un nivel de turismo muy alto y necesitamos personas que puedan trabajar en el área para poder seguir progresando como una isla y como un destino. Por lo tanto, vimos que muchos de los estudiantes que empiezan a estudiar cocina no terminan. ¿Por qué? Porque entran al estudio de cocina con el pensamiento de que es un estudio fácil, cuando en realidad el trabajo es muy duro, es muy fuerte. Son varias horas en la cocina, es mucho tiempo que uno tiene que dedicar. Y no es algo de que vienes, entras y te vuelves chef o ejecutivo de una vez. Es algo que tienes que trabajar y tener mucha pasión. Con esa meta de que, vamos a encontrar los estudiantes que de verdad tengan la pasión y la dedicación para llegar a ese punto, decidimos hacer el plan para apoyar el estudio culinario que ya existe entre las escuelas EPB y EPI, para dar aporte y de verdad resaltar los que de verdad quieren poner ese esfuerzo y inspirar a los que están haciendo el estudio para que terminen el estudio y después entren a la industria. De tal modo que apoyamos la industria turística gastronómica a largo plazo y no nada más solamente en el momento. Entonces estamos de verdad buscando los futuros chefs de la isla. Bueno, fueron elegidos primordialmente por sus puntos, son literalmente los 5 mejores graduados del año. Pero aparte de eso, también de los mejores 10 que habían en el año, les pedimos que todos mandaran un video como aplicación al viaje. Entonces tenían que mandar motivación de por qué querían ir al viaje, qué pensaban que iban a aprender del viaje, cómo iban a utilizar esto en su carrera, etc. De esos videos nos sentamos nosotros en ATA conjuntamente con la escuela y vimos los mejores 5 videos
y a comparación a los puntajes que tenían los estudiantes, selectamos los 5 mejores y con ellos nos fuimos para Lima, Perú. Aunque no tengamos confirmación formal actualmente de que va a continuar, el plan sí es para que continúe el próximo año. Ya estamos trabajando en la siguiente iteración. Entonces, a base del feedback que consigamos ahorita de los estudiantes y de los profesores que también se unieron al viaje, vamos a crear planes para el próximo año. Bueno, pues Perú es conocido mundialmente como una capital gastronómica, así que tener la oportunidad de poder visitar este país y poder probar y degustar la gastronomía, no únicamente lo auténtico del país, sino también algunos restaurantes ya más de autor, inclusive en el Top 50 Best, pues fue una oportunidad muy grande y pues una alegría obviamente de poder ser parte de ese proyecto. Bueno, pues nunca pensé adentrarme en la cocina, fue una decisión que surgió espontáneamente, pero a medida que fui aprendiendo en la escuela gastronómica, pues fui agarrándole bastante interés y mucha curiosidad a los ingredientes, a cómo trabajar con ciertos productos, y también haciendo pasantías y trabajando en restaurantes, pues ha hecho que desarrolle más pasión por la cocina. Más que la comida, me llamó mucho la atención la manera en que trabajan con los ingredientes nativos y locales, lo que es la producción local, lo que es el producto de pesca artesanal, las relaciones estrechas que tenían los restaurantes con los pescadores que les traen a ellos, cómo les compran el producto que pescan ese día, pues fue lo que más me llamó la atención, viniendo de una isla pequeña en donde el clima no favorece tanto para tener tanto producto local, pues es muy increíble ver la variedad de productos que un simple país puede aportar. Bueno, la cocina es, en mi poca experiencia, es un lugar en el que se necesita mucha disciplina, se necesita mucha pasión. Entonces este tipo de viajes creo que es muy importante para que los estudiantes sepan si realmente quieren dedicarse toda su vida a esta carrera, y son viajes que sin duda pueden traer mucha creatividad, pero también traer esa decisión si realmente es esto lo que quieren para toda su vida. Bueno, pues la iniciativa es muy positiva. Trae mucha experiencia el poder visitar otro país, ver cosas nuevas, probar cosas nuevas, conocer una manera completamente distinta en la que un país ve la gastronomía y la comida, pues trae muchas ideas, trae muchos pensamientos que para los que queremos seguir en esta carrera de por vida, pues son muy necesarias, porque nos muestra la manera en que otros países, otros destinos gastronómicos ven la gastronomía y la comida como tal, y con toda esa experiencia podemos traerla nuevamente a la isla. En el marco del Día Internacional de las Enfermeras que se llevó a cabo recientemente, el Hospital Horacio Audubert tuvo un día muy pero muy especial al reconocer a una de ellas. Les hablamos de Rachel, quien no solamente es una enfermera, la cual es muy apasionada por sus pacientes, pero también se convirtió en la empleada del mes de abril del Hospital Horacio Audubert. Mi nombre es Rachel Charles y hospital sempre tem. Que comigo gusta tá com cirurgia, da área para cirurgia, então trabalho bem fast-paced, então trabalho bem variado sobre tur na cada momento of anytime situação de paciente por cambio. Tem teamwork, tem samenwerken, nós trabalhamos com diferentes disciplinas não, para o bem-estar do paciente. Também lo que também me gusta tá com nós por combinar nos paixão e nos canes para paciente por sentir mais safe, cuidar e você compreender no processo de recuperação. Tá é algo bem importante. Por fim, eigenlijk, después de OBA, por fim vou merecer eigenlijk die empleado. Como raad van bestuur ben ik dan como chirurg de afdeling. Nós sabemos quanto vou significar para a afdeling, quanto vou dedicação e como espírito do grupo. Nós estamos super contentos e vou merecer mais que nunca de empleado de abril. En mi
Ik ben super content dat Rachel Sally como empleada de Luna. Ik ben een super verpleegkundige in de afdeling van patiënten. Ik ben sempre tijd bij je collega aan to. Ik ben mijn mandrechi dus met die message. En to met hoop ik content op haar Rachel. Hoop ik bien. A mim não verwachte. Ja, e também me está turcos, mas normalmente me está difícil começar de piso, dus tour fiesta, tour atividade, turcos também com a missa, mas me está planejando, dus com nampora surprise me como não ani reparar, que tá tem algo passando e que eu disse me diz não, wow, hope danke na minha colega não, e ja, isso nunca nominar me com a fazer aqui possível, com nada de minha família, meu, dus echt hope great. Agradecer também ao Raad van Bestuur, Management, Cultuur 3, diretor por estar presente no momento, mas tem um hobby especial. So, me sana ta hobby bezig, en to Cultuur 3 atrás tempo para vir e dia e a significa hobby para me virar e dia de enfermeria. No sempre Y empezamos nuestra ronda internacional en la República Dominicana porque en las últimas horas un sujeto fue detenido por las autoridades. Al parecer sería el implicado del asesinato de una joven de menor de edad. Su familia exige justicias y pide que le caiga todo el peso de la ley. Sin proferir una palabra, Raudy Jiménez Dicen, alias Allende, ingresó al juzgado de atención permanente de Villa Altagracia, donde el juez le impuso 3 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo por la muerte de Abril Mieses Puello, de 15 años. Los familiares de la víctima querían ver la cara del hombre de 25 años y exigirle una explicación por la muerte de la adolescente. Aunque comprenden que se trata de una medida coercitiva, los deudos demandan sanciones ejemplares al insistir que el daño nunca tendrá reparo. Yo no quería que le dieran 3 meses a mi hija. No fue mi hija que me mató. Yo quería que lo mandaran. Yo no. Yo lo que hubiera querido es que lo condenen a cadena perpetua. Durante la audiencia, Jiménez Dicen no habló ni se defendió de la versión de la fiscalía de que abusó sexualmente de la adolescente y de que la ahorcó hasta la muerte. Es una medida de lugar que establece la norma. A los delitos que se le prevé se le puede imponer. Mieses Puello murió en la madrugada del pasado viernes 22 de mayo en la comunidad de Básima de Villa Altagracia. Entre tanto, vamos a una situación que se presentó en Piura, en el Perú, donde una persona tuvo que dar a luz en el interior de un vehículo. Gracias a la rápida acción también de una persona, al parecer que conocía a un médico, lograron allí tener el bebé. El cártel están haciendo el mayor esfuerzo para poder llegar, quizás no al centro de salud que está Cabamba, pero gracias a Dios ya dio a luz en camino la señora. Quizás necesitamos de emergencia un bacheado de emergencia, lo que es en la carretera. Un parto en el cártel, la primera vez que estamos haciendo esto, o sea, estábamos trasladando por motivo que la paciente estaba haciendo ya un parto prolongado y eso es un poco que complica, ¿no? Entonces, el cártel están haciendo el mayor esfuerzo para poder llegar, quizás no al centro de salud que está Cabamba, pero gracias a Dios ya dio a luz en camino la señora. Desde acá queremos hacer un llamado a nuestras autoridades para que de algún modo saquen un presupuesto y nos apoyen al menos hoy con la firmada de nuestra carretera, porque valgan verdades, está demasiado feo la carretera y eso nos complica a nosotros trasladar a un paciente en menos tiempo. También a las autoridades de salud también, ojalá por ser una zona lejana nos proporcionaran con una profesional en obstetricia. Con un
robusto dispositivo de seguridad que no solamente va por tierra, pero también por aire a través de drones de inteligencia. Así se prepara todo lo que tiene que ver con las autoridades policiales para la seguridad de las próximas elecciones a la presidencia de Colombia, que oficialmente en Colombia se van a llevar a cabo este domingo. Sin embargo, sabemos que a nivel en el exterior son muchos los países que ya han abierto las urnas. Con un robusto dispositivo de seguridad en el Catatumbo, las autoridades buscarán garantizar las elecciones de este domingo. Un equipo antidrones, vehículos blindados, piezas de artillería y cerca de 10.000 militares estarán desplegados en el territorio. Dentro del marco del Plan Democracia, asumirá la seguridad sobre los 29 municipios del departamento norte de Santander, más un municipio del Cesar, cubriendo 157 puestos de votación donde hay más de 242 mesas. Para ello, el Ejército Nacional va a desplegar más de 6.000 hombres. Frente a todo el entrega de material electoral, tenemos que decir que ya nuestros municipios, exceptuando Cúcuta, área metropolitana, está llegando desde este fin de semana todo el material. Son 6.000 hombres de la Brigada 30 y 4.000 de la Fuerza de Tarea Vulcano desplegados en diferentes puntos. El material electoral está llegando sin contratiempo al territorio. Los ataques de este fin de semana al ejército, donde murió un militar y una casa campesina terminó afectada, tienen preocupadas a las autoridades. Lamentablemente, los hechos de violencia no cesan en la región del Catatumbo. Sin embargo, hasta el momento lo que tenemos entendido, y es el parte que han dado tanto el Ejército como la Policía Nacional, es que todo el proceso de preparación de las elecciones se desarrolla de manera normal y no hemos tenido hasta el momento ningún reporte que alerte de manera significativa frente a alteraciones. Los personeros de la subregión, algunos han manifestado algún tipo de preocupación por lo que tiene que ver con los enfrentamientos que se vienen realizando entre las disidencias de las FARC y el ELN en los municipios de El Tarra y Tibú, que es donde están en este momento pues más álgido el conflicto. Según lo que ha indicado la ex magistrada venezolana, ella ha puesto un punto muy importante en Venezuela, y es que a partir del 2 de julio ya oficialmente se podría conocer como si fueran unas elecciones nuevas para poder elegir al nuevo presidente de Venezuela. Sin embargo, simplemente es un pensamiento que ella ha tenido en su postura. La jurista es clara. Sostiene que a partir de esa fecha se cumplen los 180 días de la presidencia interina tal como lo establece la Constitución luego de los hechos sobrevenidos del 3 de enero en el país. Insiste que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y quien la ejerce de forma directa mediante el voto. La decisión definitiva la tenemos que tomar nosotros, los venezolanos, y tenemos que empezar a decir: el día 2 de julio no hay gobierno. El día 2 de julio quiero que me convoquen a elecciones. Lo más que tolero es que vaya un poco más allá de un mes, entendiendo las razones políticas para poder restablecer la vigencia de la Constitución. Pero hasta ahí. Eso es lo que quiere el pueblo de Venezuela. Por su parte, Henry Alviares, coordinador nacional de 20 Venezuela, asegura que desde el partido trabajan en esa línea organizando a la ciudadanía. Reiteró el pronto regreso de María Corina Machado al país. Está por llegar. Estamos haciendo lo necesario. María Corina viene a concluir lo que iniciamos, que era la posibilidad de alcanzar la libertad y de alguna manera institucionalizar un país que lo que clama es reconciliación, pero dentro de un marco de justicia. Pero también la comprensión de nuestros aliados internacionales que entiendan que solo el hemisferio se va a estabilizar en la medida que Venezuela recobre su democracia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué son los 100 días más mortíferos del año? Papa León se une al saludo de los jóvenes. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, com Seitar vou por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Mita paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim te para de rei mas. Mi serviço não de Seitar regla fóricas. Paga boa cuenta, com pay data way. Paga online, com online banking. Regla serviço, com Seitar WhatsApp. Regla mais coisas, Seitar kiosk. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, fácil mes. Mita paga mi cuenta, fácil mes.
Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Oh, Aruba, años dulce y tera. En la humilde que gusta divertir. Oh, pero guarda, cuida, mantén bonita. ¡Bota! ¡Saca! Con fibra son ostalagas. Guys, agora tem mi barrio limpi. Kumana, a sério, diz bom vibra. Hey guys, come. Banserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En los Estados Unidos arranca lo que se conocen como los 100 días más mortíferos del año y según las autoridades es cuando hay más accidentes automovilísticos, especialmente entre los jóvenes. Pero ¿cuál es esa tendencia y qué lo causa? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Entregarle las llaves del auto a tu hijo nunca es fácil, pero esta época del año puede resultar especialmente preocupante, ya que los próximos 100 días se consideran los más letales para los conductores adolescentes. Es cuando los adolescentes conducen más, tienen más tiempo libre y a menudo conducen en condiciones de mayor riesgo. Jonathan Exani de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins afirma que cualquier conductor nuevo, independientemente de su edad, es más propenso a sufrir accidentes automovilísticos. Sin embargo, la inexperiencia es solo una parte de lo que hace que conducir resulte más riesgoso para los adolescentes. Sus cerebros aún se están desarrollando, entonces tienen más dificultades para calibrar el riesgo, francamente. Los adolescentes de entre 16 y 19 años presentan una tasa de accidentes mortales casi 3 veces más alta comparada a la de los conductores de 20 años o más por cada milla recorrida. Si bien los accidentes automovilísticos constituyen una de las principales causas de muerte entre los adolescentes durante todo el año, estas suelen dispararse en verano, aumentando un 30% entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo. No usar el cinturón de seguridad, conducir con distracciones, el exceso de velocidad, el consumo de sustancias y llevar como pasajeros a otros adolescentes o jóvenes son factores que también elevan el riesgo de conducir de los adolescentes. Además, conducir a altas horas de la noche, particularmente entre las 9 p.m. y la medianoche, se asocia con un riesgo elevado de accidentes. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y comenzamos con el Papa León desde el Vaticano, que se ha unido a una tendencia que es muy familiar entre los jóvenes y es el saludo 6-7.
El Papa León ha protagonizado un curioso momento al realizar el reto viral conocido como 6-7 o 6-7 durante una audiencia pública en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El pontífice respondió hacia el saludo de un grupo de jóvenes que le esperaba entre cánticos y aplausos a la entrada de la catedral. Varios asistentes comenzaron a hacer con las manos el conocido gesto popularizado en redes sociales entre los jóvenes, y allí el Papa no dudó en imitarlo entre sonrisas, desatando la ovación de los presentes y una rápida acción en redes sociales en donde las imágenes se han difundido con rapidez. El gesto de 6-7 que ha realizado el pontífice se ha convertido por todo el mundo en un meme y en un símbolo generacional. Y si hablamos de noticias e historias que se han viralizado, vean el llanto de una madre y su hija desde la Plaza de los Zócalos en México con la llegada de la banda BTS. Sin embargo, el fandom de esta banda surcoreana les hizo una grata sorpresa. Una madre y su hija protagonizaron uno de los momentos más emotivos durante el saludo que BTS ofreció desde el Palacio Nacional. La escena, captada en video y difundida en TikTok, movilizó a integrantes del fandom, conocido como ARMY, quienes lograron localizarlas para regalarles boletos para uno de los conciertos del grupo surcoreano. La visita de BTS a México generó una amplia convocatoria entre sus seguidores, luego de que el grupo, allí desde el balcón del Palacio Nacional, saludara a miles de fanáticos. El encuentro ocurrió en el marco de su gira, con la agrupación ofrecerá en distintas presentaciones. Allí el momento más especial. Entre la multitud estaba Ceci y su hija Sol, quienes acudieron al Zócalo, pese a no haber conseguido boletos para los conciertos. El usuario de TikTok, Carlos Navarro, compartió un video en el que se observa a la madre cargando a la menor para que pudieran ver a sus artistas favoritos. En las imágenes ella aparece llorando mientras abraza a su hija y le dice al oído durante el saludo de BTS. La grabación rápidamente se viralizó y generó reacciones entre los comentarios publicados en redes. Seguidores resaltaron los mensajes de apoyo hacia la familia. El fandom localizó a la familia y les cumplió el sueño. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Hasta el álbum de Mundial de Panini también ha sido víctima de estafa. Pues, ¿cómo les parece que un hombre en el Perú había comprado una de las cajas de estas laminitas que se han vuelto muy famosas en los últimos días para así poder tener la ilusión de llenar el álbum? Cuando llegó a casa se dio cuenta que había sido estafado y que en su interior habían bolsitas de té. En Lima, Perú, un aficionado al fútbol se convirtió en la víctima involuntaria de esta estafa. Allí, el hombre, motivado por la posibilidad de completar su álbum, decidió adquirir una caja que a simple vista parecía contener los sobres oficiales de la marca Panini. La operación se realizó con un vendedor ambulante, quien ofreció el producto a un costo significativamente más económico del valor del mercado. Sin embargo, el comprador no tuvo reparos iniciales. El empaque exterior lucía auténtico, incluso tenía sellos allí como hologramas. Con la expectativa propia de quien espera encontrar a sus ídolos deportivos, el joven trasladó la caja hasta su casa, allí con la ilusión, pero esta se desvaneció de manera inmediata. En lugar de los tradicionales sobres con figuritas, al interior habían decenas de sobres de té de anís, prolijamente organizados para simular el peso y el volumen de la mercancía original. Este insólito hallazgo no tardó en volverse viral. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.